Pues casi de casualidad. Yo jugaba a fútbol de niño, o sea, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Tengo un hermano 4 años menos que yo, entonces cuando yo le iba a ver sus partidos de fútbol sala, siendo los dos unos críos, pues como nunca había árbitro, me decían, bueno, como tú juegas a fútbol, toma el silbato y arbitra tú. ¿Cuál ha sido el mejor partido, mejor momento de un partido que hayas tenido? Mira, el mejor momento es cuando acabe el partido y tú sabes que ha salido todo bien. O sea, no hay momento más feliz. De la misma manera que cuando nos equivocamos. La siguiente pregunta. Claro, que la gente se piensa que, bueno, Prieto Iglesias se ha equivocado y no pasa nada. Joder, que no pasa nada. Hay unas noches que me he comido yo mirando al techo en el hotel y sin dormir y dándole vueltas. Joder, y esta jugada, y cómo no la he visto, y cómo, joder, es que yo creía que, no sé, es que eso no te lo quita nadie. Claro, tú vas a tu casa, a los 2 días parece que, bueno, va cicatrizando. Bueno, oye, pues ya está, venga, ya está, vamos a seguir. Y pum, y lo ves en la tele porque has salido y no sé qué programa, ¿no? Y, hostia, lo ves, mira la jugada, no, es que esta jugada, claro, lo vuelves a ver y es como que te dan otra vuelta de tuerca que dices, te duele el error, ¿no? Y estás ahora prestando ayuda humanitaria en Ucrania. Sí, eso es. La verdad que en una aventura preciosa, sin duda, el proyecto emocionalmente más bonito en el que me he embarcado es este. Estamos aquí con el siguiente protagonista, Eduardo Prieto Iglesias, es árbitro de Primera División, actual árbitro de Segunda División, también tiene una ONG de la que luego hablaremos. ¿Qué tal, Edu? Muy bien, todo bien. Encantado de estar aquí contigo y charlar un ratito. Encantado de tenerte. Pues, muy bien. Para empezar, ¿cómo te dio por el mundo del arbitraje? Mira, pues casi de casualidad. Yo jugaba a fútbol de niño, o sea, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Tengo un hermano 4 años menos que yo, entonces cuando yo le iba a ver sus partidos de fútbol sala, siendo los dos unos críos, pues como nunca había árbitro, me decían, bueno, como tú juegas a fútbol, toma el silbato y arbitra tú. Entonces, eso que empezó un poco pues de absoluta casualidad, pues iba probando y dije, pues está chulo, ¿no? Pues me gusta, ¿no? Marco para allá y todos van para allá, marco para allá, todos van para allá, ¿no? Que como que ibas tomando decisiones, estaba chulo, ¿no? Como que gestionabas el partido. Y bueno, más o menos era anecdótico, pero yo notaba que algo pues que me gustaba, ¿no? Y luego, ya con 16 años, yo seguía jugando a fútbol, pero con 16 años, que ya das un poco el salto a juveniles, ya más o menos había que elegir, ¿no? Si seguía jugando a fútbol, pues en juveniles, tal, o sea, un poco por lo que tocaba, o decidía pues profesionalizarme, digamos, o hacerlo un poco más en serio el tema del arbitraje. Entonces, lo comenté en casa con mis padres y dije, oye, que quiero ser árbitro, que esto que estoy haciendo un poco como de hobby, un poco de casualidad, que quiero meterme más en serio, quiero ver cómo es esto, quiero ser árbitro de verdad y vestirme de árbitro y ver cómo se hace y tal. Entonces, pues bueno, mis padres más enseguida dijeron, oye, pues encantado, mira, entras, pruebas y hasta que te guste, y si no te gusta... ¿Qué hay que hacer para profesionalizarse como árbitro? Bueno, al final tienes que ir a tu comité territorial y lo que te hacen es un cursillo, un curso de aspirantes donde te dan como unas nociones básicas pero muy completas sobre las reglas de juego y sobre arbitrajes, dan charlas pues árbitros que están en activo, árbitros asistentes, directivos y demás, y luego tienes que hacer un examen de reglas de juego y unas pruebas físicas más o menos para tener unos básicos de acondicionamiento físico, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas físicas? Pues ahora de cursos de aspirantes es una prueba de velocidad, no sé los tiempos, pero son más o menos asequibles. Y una prueba que se llama Yo-Yo Test, que es como una especie de Kuznavet, como de pitidos, ¿no? De ir de cono a cono. Entonces pues se marcan una serie de distancias o de tiempos y tienes que pasarlo. Entonces si pasas el examen de reglas de juego y las pruebas físicas, ya eres un árbitro colegiado, ya te colegias. Entonces a partir de ahí tú ya empiezas a entrar un poco en la dinámica de la organización arbitral, ¿no? Entonces ya eres designado oficialmente como árbitro para los partidos de la categoría que sea, pues de juveniles o de alevines o de regionales, y ya entras un poco en la dinámica pues de pruebas físicas, de exámenes técnicos, de ascensos, de descensos, lo que surja. ¿Y qué categoría empiezas pitando? Empiezas pitando, juegos deportivos que se llama, que es como una especie de fútbol base. Los prebenjamines. Como prebenjamines, eso es. Y luego también pitas cadetes y juveniles.
Eso es como empiezas, ¿no? Haces un poco una mezcla de todo, entonces van viendo un poco los directivos, un poco cómo tú te vas desenvolviendo y para ir dándote un poquito más, para que te vayas haciendo y luego ya a partir de juveniles, ya los saltos a regional, pues depende de la comunidad, estás en segunda regional o primera regional, preferente, autonómica, etcétera. Bueno, depende de la comunidad, tiene diferentes configuraciones y luego ya es a criterio del comité de árbitros autonómico, que es al que perteneces, pues ir decidiendo si vas ascendiendo de categoría o no. Tuve en el podcast de los primeros episodios, el segundo, a un futbolista que ahora juega en el extranjero, pero que en su momento jugó aquí y que justo le coincidió que el año que él consiguió ascender a Segunda B con su equipo, de aquella el Vélez, fue el año de la reestructuración. Entonces fue como si no hubiera habido ascenso. Y me comentaba que él, desde sus ojos de futbolista, lo veía un poco jodido el tema, complicado, para ver más categorías de cara al futbolista que igual no terminaba de beneficiar en comparación a lo que era la antigua Segunda B. Para los árbitros, de cara a ascender y llegar hasta primera, mejor, peor. A ver, es bueno, o sea, el lado malo que tiene que haya muchas categorías es que tú para ir subiendo y hasta llegar a categorías ya, digamos, profesionales, pues son muchos años los que tienes que pasar, ¿no? Porque son como todas las categorías y no puedes saltarte ninguna categoría, tienes que pasar por todas obligatoriamente. Pero yo creo que es necesario. ¿Por qué es bueno? Porque al final es donde te vas haciendo como árbitro. O sea, no hay ni una sola persona, por mucho talento que tenga y por muy bueno que sea, que casi sin experiencia, con 18, con 20, con 22 años, digas, oye, tú pitas muy bien, eres muy bueno, tienes mucho talento, te meto en un partido de segunda división o de primera división. Se equivocaría, porque al final el arbitraje tiene pues un porcentaje basado en la experiencia altísimo. Yo creo que como casi toda profesión, ¿no? Pero el arbitraje es aprendizaje en cuanto a la gestión de jugadores, en cuanto a la gestión del partido, en cuanto a la gestión del error, que para mí es fundamental, y ir haciéndote un poco pues también a la resistencia un poco a la presión ambiental, a la presión mediática, bueno, este tipo de cuestiones. Sí o sí es necesario que tú pases pues esas categorías de fútbol base que son arduas, que son complicadas, pero al final es donde te fabricas, o sea, donde te haces árbitro de verdad, es en esas categorías no profesionales, en el fútbol amateur, para que cuando ya des el salto al fútbol profesional, de alguna manera ya estás hecho, ¿no? Ya estás curtido, tienes 1000 batallas y, bueno, pues ya estás, digamos, preparado. ¿Qué define que seas árbitro principal, juez de línea, cuarto árbitro o que estés en la sala VAR? Mira, hay como ahora mismo como tres líneas de carrera que puedes hacer arbitralmente hablando, ¿no? Una es como árbitro principal, es decir, hasta creo que es tercera división, tú vas compaginando tu comité territorial. Esto puede cambiar en función del comité territorial, pero bueno, más o menos en Navarra, que es el comité territorial al que yo pertenezco, tú eres árbitro principal pero de una categoría, pero también eres árbitro asistente de otras categorías, ¿no? Por ejemplo, si eres árbitro principal de primera regional, pues en Navarra eres asistente de regional preferente y de autonómica y algún partido de tercera. Entonces, para ir probando un poco, pues bueno, otras categorías, para ir viendo cómo lo haces y sobre todo para ir sacando partidos y ir, bueno, pues que las territoriales vayan cumpliendo con todos los partidos que hay cada fin de semana. Llega un momento, a partir de tercera división, donde tú ya tienes que elegir si decides seguir siendo árbitro principal o árbitro asistente. Entonces, a partir de ese punto, la carrera que tú decidas elegir, ese camino que tú decidas elegir, ya no puedes cambiarlo. Es decir, si tú eres árbitro principal, tú vas a ir ascendiendo en las diferentes categorías como árbitro principal. Y si tú eres asistente, tú vas a ir ascendiendo en las siguientes categorías como árbitro asistente. ¿Con qué categoría encaja ese punto? A partir de tercera división. Tú ya en tercera división ya eres o árbitro principal o árbitro asistente. Y a partir de ahí, pues ahora ya segunda ref, primera ref y luego, por supuesto, segunda y primera división, digamos, los asistentes son específicos, solo son asistentes. Y luego está la tercera vía, el tercer camino, que es los árbitros de VAR, que es donde yo ahora mismo estoy, de videoarbitraje, que somos árbitros que hemos estado de árbitro principal en la categoría en la que ejercemos de árbitro de videoárbitro, de árbitro de VAR. Entonces, previamente sí o sí, has tenido que ser árbitro principal de campo para poder ser luego posteriormente de VAR. ¿Tú fuiste en algún momento de tu carrera a línea antes de llegar a ese...? Sí, o sea, yo hice muchos partidos de línea hasta que yo llegué como árbitro principal a tercera división. Yo era, pues, hacía pues partidos de tercera división como árbitro de campo y luego hacía muchas líneas en segunda B.
o cuando estaba en regional preferente, pues hacía líneas en tercera y alguna segunda B. Entonces sí que me tocó tocar los palos, digamos, de ser asistente. ¿Y qué diferencias tiene? Bueno, básicamente... En cuanto a dificultad, sino también, por ejemplo, me llama la atención el pobre línea, que al estar tan cercano a la grada... Sí, ¿no? Tienes ahí un poco la gente más cerca y te va apretando un poquito más. Sí, bueno, o sea, eso al final, eso es verdad, pero bueno, al final no deja de ser un contexto de trabajo en el que te habitúas y bueno, ya está, ¿no? Yo tampoco tienen mayor incomodidad, que es verdad que la derivada de estar pegado a la grada en según qué campo, que la gente, oye, línea, que no sé qué, que tal, o que te tiran, yo que sé, una bola de papel o yo que sé, cualquier chorrada así, ¿no? Pero más allá de eso es, bueno, en cuanto a la toma de decisiones es diferente, ¿no? Cada uno está especializado en lo suyo. El árbitro asistente tiene muy difícil toma de decisión en cuanto ya a cuestiones de fuera de juego, ¿no? Pues para ver cuándo sale el balón, cuándo es el pase y al mismo tiempo saber cuándo está, en qué posición está el delantero y el defensor, justo en el momento del pase y todo el mundo en movimiento. Entonces es tremendamente difícil, por eso de ahí la especialización, ¿no? De árbitro asistente específico. Y luego, pues bueno, un poco el movimiento en el campo, ¿no? En cuanto a condicionamiento físico, pues también, pues al final el asistente está muy limitado a su zona de banda, ¿no? Que es la que va recorriendo, tiene mucha velocidad explosiva, pero no mete mucha carga de kilómetros, y un árbitro, pues bueno, pues al final tienes que correr por todo el campo y bueno, pues tenemos otras pruebas físicas diferentes. Unas acorde a tener que perseguir a Messi, intuyo, ¿no? Eso es el que pueda perseguirlo y el que le llegue, pero sí, no, claro, al final, pues eso, al final los árbitros tenemos que estar a la altura de la competición, de lo que exige la competición, ¿no? Entonces de ahí, bueno, pues hay siempre hay modificaciones en las pruebas físicas y luego, pues obviamente, pues la evolución del árbitro ha sido obvia, ha sido evidente. O sea, hemos pasado de tener antes de ayer a árbitros pues que no eran profesionales, que se dedicaban a otra cosa y entrenaban pues más o menos como se podía o como se entendía que había que entrenar de aquellas, hay personas que ya somos deportistas de alto nivel, con exclusividad, nos dedicamos profesionalmente a esto y ya digamos que tenemos una serie de requisitos y de condicionantes físicos que nuestra empresa, la Real Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros, hace que, bueno, pues nos exige en cuanto a forma física, porcentaje de grasa, peso, rendimiento físico, bueno, en fin, lo que exige la competición. ¿Crees que se considera a los árbitros o se les debería considerar un deportista de élite? Sí, yo creo que sin ninguna duda lo somos, sin ninguna duda. O sea, es decir, al final nosotros estamos en unas condiciones físicas, bueno, acordes a la competición en la que estamos, ¿no? Para desenvolver y desarrollar nuestro trabajo sí o sí, además lo tienes que tener, pero sobre todo una condición mental que es de deportista de élite. O sea, al final los deportistas es verdad que obviamente lo que vemos, ¿no? Lo que nos puede llamar la atención es la cuestión más física, pero sobre todo en un deportista profesional, y da igual la modalidad de la que estemos hablando, lo que diferencia de verdad es esa capacidad de competición, ¿no? Esa mentalidad y ese foco en cuanto a la competición. Y nosotros, sin duda, o sea, para ser árbitro, cómo te vas fabricando, eso es sí o sí necesario para sentar unas bases determinadas para, sobre todo, esa gestión mental de un partido de alta competición. Entonces, indiscutiblemente, somos deportistas de élite. ¿Cuáles son los pilares de esa concentración, de esa fortaleza mental para afrontar un partido cuando te increpan los jugadores, cuando, bueno, durante 90 minutos te está insultando el público? Uh-huh. Sí, te voy a contar. Sí, láser verde incluso, eso ya no se lleva. Pero... Sí, ahora ya no, pero se puso como de moda que echaban te ponían en los ojos y tal. Bueno, pues básicamente, o sea, hay varios condicionantes, ¿no? Lo primero de todo es que esté basado en la autoconfianza, o sea, en que uno esté convencido y sepa que está preparado para desarrollarse en ese nivel competitivo. Es decir, que yo he hecho bien mi trabajo, que yo he preparado bien mi partido, que yo físicamente estoy entrenado, que yo he estudiado los jugadores, he estudiado los sistemas de juego, que yo sé cómo se desarrolla este tipo de gestiones en el campo con los jugadores, con la presión ambiental. Por otro lado, una confianza absoluta en tu equipo de trabajo. Al final, el árbitro, el principal es al que más se le ve, ¿no? El que está en el campo corriendo, pero es verdad que luego tienes a los asistentes, tienes al cuarto árbitro, tienes por el pinganillo, ¿no? Que se lleva en primera y segunda división, tienes al VAR y a la VAR, que es el asistente de VAR, que también está en la sala junto con el VAR, pues dándote feedback y ayudándote. Y de alguna manera esa confianza en el equipo es indiscutible. O sea, sí o sí, tú tienes que tener un equipo que tú sientas que te acompaña, que está al nivel de la competición y sobre todo en la que confíes absoluta y ciegamente. O sea, y esto ocurre, esto es así. O sea, cuando un árbitro sabe
que tiene el respaldo de su equipo, que está generando confianza, que le está dando feedback positivo, que le está dando herramientas para que en cada momento que va pidiendo el partido, que le está sumando, que le está aportando, eso sin duda, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, pues va mucho de la mano con lo que te he comentado al principio, temas de la autoconfianza. Al final es pues eso, esa fortaleza mental, ¿no? Ese autoconocimiento y sobre todo saber cómo poner el foco y tener esa fortaleza mental de saber priorizar qué es lo importante, qué es lo relevante en el partido, saber relativizar, eso es muy importante para un árbitro, saber relativizar en cuanto a determinadas decisiones, ¿no? Que igual pueden ser impopulares o que partidos determinados que puede haber muchísimas cosas en juego, no ir más allá de la relevancia posterior que puede tener una determinada decisión a nivel mediático o a nivel económico para un club, sino que vivir en el momento, en el aquí, en el ahora, tomar la decisión con las herramientas que en ese momento tenías y así, ¿no? Es una lucha constante contigo mismo durante 90 minutos, ¿no? Entonces el buen árbitro, el que llega y sobre todo el que luego destaca y el que vemos que tiene continuidad, es el árbitro que sabe esa autogestión emocional y sabe gestionar el error y sabe, bueno, pues entender, ¿no? Ese contexto. ¿Quiénes consideras que son los mejores árbitros en la actualidad y quiénes fueron tus referentes en su momento? Bueno, yo como referentes siempre he tenido a Alberto Undiano Mayenco porque es de Pamplona. Yo además, en cuanto entré siendo un chavalín y empecé a arbitrar, nada, al poquito tiempo yo ya le conocí, él ya estaba, yo creo que ya estaba en segunda división de aquellas o estaba a puntito de subir a segunda división. Y luego, bueno, la carrera meteórica que ha tenido, yo prácticamente siempre lo conocí en primera división y él a nivel personal siempre me ha acompañado, ¿no? O sea, él digamos, siempre ha dejado un poco el Undiano Mayenco, ¿no? El traje de profesional un poquito a un lado y solamente para los fines de semana, y luego en el contacto con nosotros, con los árbitros que éramos más jóvenes, aspirantes, que le teníamos un poco, le veíamos en la tele y era un poco nuestro referente, siempre ha sido una persona muy cercana, muy cariñosa, muy amable y que a mí personalmente puedo decir que me ha acompañado a lo largo de mi carrera en el terreno no solo deportivo, sino en el terreno personal, ¿no? Entonces, como referente, Alberto Undiano Mayenco, sin duda, por cercanía y por afinidad y por la amistad que tengo con él. Y luego, pues actualmente, es que a mí me parecen todos buenos. Es verdad que puedo pecar, ¿no? Al que nos escuche puede decir, bueno, esto es corporativismo, pero es que es verdad, estoy convencido, es que son todos muy buenos. O sea, es que yo veo, primero, hasta llegar ahí, como yo sé, ¿no? Por dónde hay que pasarlo, las cribas, los filtros, el embudo que supone. Pero una vez llegado ahí, luego todavía queda, digamos, otro caminito, que es el de árbitro UEFA, ¿no? Eso es el árbitro internacional. Claro. Eso es, que actualmente en España, la plantilla de 20 árbitros de primera división, la mitad, 10, son árbitros internacionales. Además, es el mayor cupo de árbitros internacionales que hay en ningún país europeo, en España. Eso quiere decir, primero, que no nosotros, sino UEFA dice que los árbitros que mejor considera son los españoles. O sea, y esto es una consideración de UEFA, ¿eh? No es una cuestión corporativa nuestra. Y luego, pues bueno, es verdad que la gente que llega, el mero hecho de llegar ya denota en una liga tan competitiva, tan potente y en una cultura tan futbolera como es la española, el llegar es complicado, entonces ya denota pues que bueno, que algo hay, ¿no? Hay mucho trabajo, hay pues cierto talento y bueno, pues hay muchas horas metidas. Y luego, bueno, pues una vez que llegas, es verdad que la gente, yo siempre lo digo, luego te podrán gustar por estilos personales, te podrán gustar más uno, te podrán gustar más otro, podrás ser más de Mateu Laoz o podrás más ser, no sé, del Cerro Grande, por decirte dos de los grandísimos árbitros que tenemos, ¿no? ¿Tú de qué estilo te definirías? ¿De Mateu, que decían que siempre hablaba más con los jugadores y que igual era un poco tarjetero, o más permisivo de dejar que... Yo cuando estaba en el campo, yo sí que hablaba con los jugadores, tendría a hablar con los jugadores, pero es verdad que tampoco muchísimo. ¿Les gusta a los jugadores que les hablen? Sí, les gusta. Pues como les gusta. Esto coincide, o sea, esto coinciden todos los jugadores. Todos los jugadores, cuando ya, bueno, pues a base de pitar y repetir, pues bueno, ya hay cierta, no te digo amistad, pero sí que hay cierta confianza, ¿no? En el trato, en cuando hablas con ellos, antes del partido, después del partido y demás. Y ellos te dicen, joder, es que a mí me encanta que habléis, pero es un denominador común, ¿no? Me encanta que habléis o que de vez en cuando, oye, pues nos expliquéis, oye, mira, es que esta tarjeta, oye, no, es que no es lo mismo por esto o por lo otro, ¿no? Y que de alguna manera empatices en la medida de lo posible con ese contexto, ¿no? Con lo que el jugador en ese momento pues puede vivir, puede sentir, se está jugando, o sea, eso hay que entenderlo, ¿no?
Es verdad que yo les decía a los jugadores, le digo, eso está perfecto, y de hecho a mí me gusta mucho hablar con ellos, pero también es verdad una cosa, tampoco puede ser un debate permanente en 90 minutos, es decir, aquí estamos para trabajar, el árbitro está para tomar decisiones, igual que un jugador toma decisiones en un pase, buscar una línea, pues eso, una transición ofensiva, una defensiva, tirar a puerta o pasar, o no lo sé, y a veces se equivocan, y la mayoría aciertan, bueno, pues los árbitros también. La mayoría acertamos, a veces nos equivocamos, porque oye, el que toma decisiones, pues inherente a la toma de decisiones es el error. Entonces yo siempre les decía, medio en broma, medio en serio, digo, está muy bien que hablemos, a mí me gusta, de hecho yo no soy sospechoso en hablar, pero que tampoco puede ser un debate esto permanentemente, porque me vuelvo loco. O sea, porque son 90 minutos con 22 leones allá hablando y todo el mundo opinando, oye, tampoco... No... ¿Quién ha sido el jugador más difícil de pitar? ¿Que más te buscara las cosquillas, te debatiera? Pues mira, yo te diría, pues mira, había un jugador, ahora ya no juega, Movilla, no sé si os acordáis que jugó en el Zaragoza, en el Real Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, era Calvete, un jugador que iba todo Calvete, que era el mítico capitán de manual, ¿no? Con galones, con autoridad moral, el equipo, o sea, él cargaba el equipo se veía que era un poco su referente y demás. Y era un tío súper educado, súper exquisito, o sea, un tío que daba gusto trabajar con él, pero te apretaba y te decía, pero no gritando, o sea, es decir, no hace falta gritar y, oye, no sé qué, esto es la falta, sino que venía, oye, joder, fulanito, oye, venga, Edu, venga, esta falta, venga, joder, a ver si cae una para allí, es que claro, es que lo otro. Y lo hacía de tal manera... Joder, y encima jugaba como en una posición de centro del campo que lo tenías como muy cerca siempre, y a un momento decía, oye, Movilla, déjame un poco tranquilo, por favor, que estoy trabajando, que es que eso lo te digo a ti, joder, que estoy todo... Pero lo hacía muy bien, ¿no? De hecho, fíjate, yo tengo una anécdota con él en el Toralín, hace muchos años ya, en un Ponferradina Rayo Vallecano, yo creo que era penúltima o última jornada de Liga, y el Rayo Vallecano, si ganaba, no subía a primera, pero estaba... pues se quedaban como a prácticamente virtualmente en primera división. Pues sería penúltima jornada, una cosa así. Y estaba ya, tenían que ganar sí o sí. Y iban 0-0, el minuto 85, 89, marca el Rayo el 0-1. Movilla, se puso tan nervioso y pasó a la mía, que yo no se dio ni cuenta que era yo, se acercó a mí, se abrazó a mí, como si yo creo que me confundió, como si yo fuese de un jugador del Rayo Vallecano, no lo sé. Se puso, yo creo, tan nervioso que vio que había alguien por ahí y se abrazó, que podía haber sido un jugador de la Ponferradina y la abrazaba también, ¿no? Entonces le dijo, yo me olvidé, que joder, perdón, que no me he dado cuenta, o sea, que se volvió loco, ¿no? Entonces, ese era un tío que a mí me gustaba trabajar con él, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que tenías que remangarte para cuando trabajabas con él. Y jugadores así que os buscaban las cosquillas de otra forma, quizá más piscineros, más... Es difícil no caer en sus engaños. Es difícil, porque lo hacen muy bien, es difícil, pero es verdad que ahora tenemos un invento maravilloso que es el VAR, que ahora mismo ya no tiene ningún sentido que alguien simule, que alguien se tire, que alguien tal, bueno, te puede forzar una faltita, no sé qué, en el medio del campo, pero ahora ya estas cosas de un penalti, un no penalti, una simulación o una... Esto ya no ocurre, o sea, esto ya se ha erradicado porque no tiene sentido. O sea, ahora te puedes equivocar, te puede engañar al árbitro de campo en un momento dado porque estás mal colocado, pum, se cae, hostia, penalti. Está el rival del VAR, lo revisa, oye, mira, que no hay contacto, mira, ya verás, ¿lo ves? Ah, no hay contacto, nada, que no es penalti. Entonces ya los jugadores ya lo saben. De hecho, ya tarjetas por simular son residuales, o sea, prácticamente no hay. ¿Consideras que el VAR interviene en todo lo que debe? Sí. Quiero decir, sí. Bueno, si eso os recuerda de cara a quien nos esté viendo, hay acciones en las que interviene el VAR. Sí, pues tienen que intervenir. Bueno, tienen que revisar, partiendo de la base que el VAR está revisando constantemente todo el partido. O sea, no revisa en un momento dado, sino constantemente está supervisando, mejor dicho, supervisando el partido. Interviene en un gol no gol, es decir, si el balón entra o no entra. Interviene en una tarjeta roja directa, tanto si se ha sacado, se revisa a ver si es, como si no se ha sacado, pero es una acción que potencialmente puede ser tarjeta roja directa. Tarjeta roja directa, no segunda amonestación, tarjeta roja directa. En una jugada de posible fuera de juego o no fuera de juego, en aquellas jugadas que acaban o en gol o en penalti,
o en tarjeta roja, se revisa si es fuera de juego, si no es fuera de juego, ¿vale? Y todas aquellas jugadas que acaban en gol o en penalti, se revisa a ver si es en esa fase de ataque ha habido algún tipo de falta o de cuestión técnica que hace que anule lo que ha ocurrido a posteriori. En este caso, o un gol, o un penalti, o alguna cosa así relevante. Y aquellas que de haberse notificado al árbitro de campo hubieran sido penalti, pero como la jugada no ha terminado ni en gol ni en penalti, pasa desapercibido. Sí, también. Imagínate una mano. No, también. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, de esta temporada, creo que es, del Barça Atleti o Atleti Barça, no sé. Una de Busquets, no sé si la recuerdas, que le pega como así. Bien. Le pega a Munier. A Munier. No, Atlético de Madrid, digo. Vale. Y creo que le pega a Busquets así en el brazo y creo que no se revisa. Y sí que se revisa. De pensar de... Se revisa todo. Ah, O sea, no era mano. Sí. Yo de jugadas no puedo hablar, o sea, no puedo dar mi opinión si era o no era, eso lo tenemos absolutamente prohibido y aparte no voy a hablar. Pero no solamente se revisan las jugadas que acaban en gol o que acaban en penalti, sino las jugadas que, al igual que la roja, potencialmente podrían haber sido penaltis. O sea, se revisa todo. ¿Y todo. ¿Por qué es solo roja directa y no doble amarilla? Porque el protocolo que tiene FIFA lo dice para todo el mundo, dice que tiene que ser así. O sea, no es una cuestión, digamos, ni de España ni del Comité Técnico de Árbitros, sino FIFA tiene un protocolo, un procedimiento VAR de videoarbitraje que es común para todo el mundo. O sea, FIFA no explica un porqué en dicho protocolo tampoco. No. O sea, al final establece unos criterios de actuación. Mira, igual que no explica por qué, no sé, toca sujetar a un jugador evitando una ocasión manifiesta de gol, es amarilla. Bueno, porque UEFA dice que eso es amarilla. ¿Por qué no roja? ¿O por qué no es no tarjeta? Pues porque FIFA decide que es así. La International Board, que son quienes legislan, decide que es así. Entonces nosotros cogemos ese procedimiento, igual que todos los países que tienen VAR, y nosotros los VARes vemos y dices, vale, segunda amarilla no, vale, segunda amarilla no, lo que diga FIFA. ¿Cómo mejorarías tú el VAR? A mí me parece que el VAR está bien hilado, bien trazado. Creo que técnicamente, ahora mismo, con todas las herramientas que tenemos, se está utilizando la mejor herramienta posible, ahora mismo. Los proveedores tecnológicos que tenemos son los mejores que hay en el mercado. ¿Quién provee? Ahora mismo en España es Hawkeye. ¿El hardware o las imágenes? El hardware. Las imágenes son de MediaPro, que es el audiovisual que opera los partidos. Entonces nosotros lo que hacemos es... que se transmiten por televisión. Las mismas. Tenemos las mismas cámaras, eso es. Lo que pasa es que nosotros en el VAR lo que tenemos es un operador que hace las veces, digamos, de realizador. O sea, entre el operador y el VAR nos convertimos en una especie de realizadores y las cámaras que están operando para ver el partido en casa por la tele son las mismas que nosotros pinchamos, pero que nosotros elegimos cuál pinchar. Obviamente, la tele... ¿Podéis elegir las imágenes que se ven o os los otorga MediaPro? MediaPro, o sea, nosotros tenemos pinchadas las mismas cámaras que MediaPro todo el rato. Pero yo voy eligiendo para yo trabajar las que yo le pido al operador. Yo le digo, ponme esta, ponme la de la portería izquierda, ponme la inversa, ponme la peseta derecha, ponme... Vale, para que yo es lo que yo quiero. Las cámaras de MediaPro, pero podéis ver lo que queráis. Eso es, podemos ver todo lo que queramos. Pero es verdad, y esto es importante porque hay a veces como confusión. El VAR y MediaPro, o sea, en la retransmisión televisiva que cada uno ve en la tele de su casa, no hay cámaras diferentes. Son las mismas cámaras y no hay cámaras ni de más ni de menos. Es decir, no hay nada que MediaPro pinche y que se haya podido ver en la tele y el VAR no, y viceversa. Y no hay nada que el VAR haya visto que alguien en su casa no haya podido ver. No hay. Son las mismas cámaras, las mismas. Es que es un tema recurrente el de que MediaPro sea quien otorga las imágenes de la liga, cuando conocemos quién es el presidente de MediaPro, el señor Jaume Roures, y los posibles conflictos de intereses derivados de... Entonces me alegro de que seáis vosotros quienes realicéis vuestras propias imágenes. Claro, para evitar... Eso es, o sea, nosotros somos autónomos, ¿no? O sea, cuando tú estás en casa viendo la tele es porque hay un realizador de MediaPro que hace pues las veces de realizador, entonces él elige las mejores imágenes que él entiende para que el que está viendo la tele sea agradable de ver o sea interesante de ver, ¿no? Lo que sea. Pero esas mismas cámaras yo decido para mi trabajo en las que yo quiero ver, ¿no? Entonces yo cojo y le digo al operador que me dé dame una portería izquierda. No, de aquí no veo el balón. Dame una inversa desde no sé dónde, porque quiero ver si el balón, no sé,
termina de entrar, entonces necesito una de línea de gol para ver si entra o no entra. Les elijo yo. O sea, nadie nos puede condicionar con imágenes, digamos, porque alguien decida que a mí como VAR me pongo una imagen para que yo tome una decisión. O sea, yo soy como VAR totalmente autónomo y yo elijo las imágenes que yo considero para para tomar la decisión que en ese momento tenga que tomar. ¿Cómo lo mejorarías entonces? Yo, y esta es una cuestión más nuestra que técnica, digo nuestra desde un punto de vista como VAR, ¿no? Como parte implicada. Yo creo que tenemos, y se ha mejorado, un debe o nos tenemos que focalizar un poco más en cuestiones de rapidez. O sea, nosotros entendemos que el fútbol tiene que ser lo más dinámico posible. La entrada del VAR hace que sí o sí, si hay que hacer una revisión, sí o sí, hay que parar X tiempo un partido. Hay revisiones que son tremendamente complicadas, muy difíciles, porque tienes un montón de cámaras y no terminas de encontrar lo que tú quieres ver, lo que tú estás buscando, o de repente lo ves en una cámara y necesitas afianzar la toma de decisión. Hay jugadas que son muy, muy difíciles, pero es verdad que nosotros, y esta es una cuestión, digamos, de mejora, un punto de mejora, pues mío personal, ¿no? Yo como parte implicada. Yo entiendo también que los jugadores que están en el campo, la gente que está en el estadio y la gente que está en sus casas quiere que haya rapidez. Que el fútbol va de que esto sea rápido, de que, oye, venga, blanco o negro, pero venga, dímelo ya que esto va. Porque lo hemos vivido, los que hemos estado en el campo con VAR, tú ya notas que los jugadores dicen, oye, ¿qué? Venga, vámonos. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí o no, lo que sea, pero vámonos, ¿no? Entonces, eso yo es algo en lo que estamos trabajando, se ha ido mejorando, o sea, el conteo de tiempos que nos tienen, digamos, registrados de cada partido, de cada VAR. Nosotros tenemos un registro de tiempos en cuanto a intervenciones factuales y no factuales para ver un poco el promedio de tiempo según la tipología de intervención, según la naturaleza de la jugada. O sea, todo eso está absolutamente registrado y sí que es verdad que vamos mejorando. O sea, la línea de tiempo baja. Eso es objetivo. ¿Cuál es la media de una intervención del VAR? Pues no lo recuerdo. No recuerdo si es factual o no factual. Creo que la factual es aquellas que no es opinable, es decir, por ejemplo, fuera de juego sí o no, o balón entra sí o no, o la jugada que se ha pitado penalti o no penalti justo al borde del área, ¿es dentro o es fuera? Es decir, que es factual y no es opinable. O sea, o está dentro o está fuera, o está en posición de fuera de juego o no está en posición de fuera de juego. Las factuales creo que no llegaban, hablo muy de memoria, creo que no llegaban a 30 segundos, no llegaban. Y las no factuales, o sea, las de interpretar si una determinada entrada es roja o no roja, si una determinada entrada es penalti o no es penalti, o no, cuestiones de estas un poco más interpretativas, pues creo, pues no sé si estaba por debajo de los 2 minutos, está muy bien, pero oye, no podemos ser autocomplacientes, o sea, de alguna manera nosotros tenemos que generar ideas de mejora. Entonces nosotros sí o sí sabemos que tiene que ser prioritario la velocidad en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué opinas de la posibilidad de hacer el fútbol a tiempo parado, como el baloncesto? Pues o sea, yo sinceramente no sé si entiendo por el tiempo efectivo de juego, ¿no? De cara a que sale el balón fuera lo paras, hay una falta lo paras, o sobre todo interviene el VAR, lo paras. Porque a veces quizá entre cambios, faltas, VAR y demás, luego añaden 6, por decir algo, y te paras a revisionar el partido o lo que sea y se han perdido 13. Pues, claro. Ya, pero por ejemplo, claro, el enfoque es por tiempo efectivo de juego, porque si se jueguen 90 minutos, lo más cercano a los 90 minutos posible. O 60 igual, si al hacerlo parado vas a prolongar el total del partido, bajas el tiempo efectivo, claro, no te aseguras de que se juega todo. Claro, aquí hay una cuestión. Por un lado está, por ejemplo, el tiempo de VAR. Cuando interviene el VAR, el tiempo se para. O sea, el cronómetro que uno ve en la tele en su casa sigue, ese cronómetro siempre sigue. Pero nosotros a nivel interno el tiempo lo paramos. No solo lo paramos, sino que hay una persona, el VAR, cuya misión, una de sus misiones es calcular con cronómetro el tiempo que se ha perdido desde que se abre una revisión de VAR hasta que la persona o va a la pantalla o no va a la pantalla, o se toma la decisión, o el tiempo ese que se está esperando en el campo mientras se revisa y está todo parado. Eso está cronometrado y cronometrado se añade al final del partido. O sea, es decir, el tiempo efectivo de juego no es un problema de revisión de VAR.
no lo es, seguro, no lo es. Luego, lo que está tipificado o estipulado por sustitución, reglas de juego, 30 segundos, de media. Y si es más, nosotros lo cronometramos desde el VAR. No, en esta sustitución se ha ido 1 minuto, más 1 minuto. Entonces se cuantifica todo y cuando va a acabar primera o segunda parte se le dice al árbitro, oye, nosotros nos salen de cronómetro 4 minutos 35 segundos. Entonces siempre se redondea al alza, entonces dirá, vale, pues nos vamos a 5 minutos. Eso es una cuestión que por la parte que nos toca está cronometrado y cuantificado. Y otra cuestión que yo se la trasladaría a los clubes es, yo voy ganando y en el minuto 85 me empiezo a lesionar. Y se me sube no sé qué, y tengo un calambre, y los recogepelotas desaparecen, y ya no hay balones. Pero eso no es un problema nuestro, o sea, digo por la responsabilidad que nos atañe a los árbitros. No, que muchas veces, es que el árbitro ha añadido poco. No, lo que corresponde a nosotros está cronometrado. Ahora bien, si los equipos se comprometen, y esta es la duda, o la pregunta que yo les trasladaría, equipos, ¿os interesa jugar a tiempo parado? Ya no valen que el balón se va afuera, que no hay balón, que se me sube la bola, que entre el médico. Si os interesa, jugamos todos con esto. Pero si os interesa. Y yo tengo dudas de que les interese, porque al final, no, es que voy ganando, estoy jugando la vida y voy 0-1 y es minuto 89, entonces, bueno, pues entonces el problema lo tenéis vosotros, que no queréis jugar, pero eso es vuestro, ¿no? Entonces, aún así, por la parte que nos toca cuando ocurren esas cosas, insisto, hay una persona con un cronómetro que está jugado en el suelo, claca, empieza el tiempo. Entra el médico, la atiende, no sé qué, se levanta, reanudamos juego, claca, 2 minutos 15 segundos, y cuantificamos todo. O sea que la parte que a nosotros nos toca en cuanto a la posibilidad de control de tiempo efectivo, ya más no podemos hacer, ya es que quieran jugar ellos. O sea, yo ya más está cuantificado y está medido. ¿Cuál ha sido el mejor partido, mejor momento en un partido que hayas tenido? Mira, el mejor momento es cuando acabe el partido y tú sabes que ha salido todo bien. O sea, no hay momento más feliz para un árbitro. Independientemente del partido. Independientemente del partido, de verdad. Bueno, a ver, hay partidos que dices, hombre, pues si tienes, por ejemplo, la suerte de pitar un playoff de ascenso a Primera División, por ejemplo, que tú sabes que es un partido que es muy importante. Pitao. Sí. He tenido la suerte que me ha tocado alguna vez y tú sabes que es un partido muy importante, es el más importante de la temporada para ti profesionalmente, porque sabes que, oye, estás entre los elegidos, ¿no? Entre los que, bueno, te consideran como buenos o que has hecho mejor temporada, y luego sabes la relevancia, la repercusión que tiene para los equipos y sabes de la importancia que tiene. Bueno, pues cuando además ese partido acaba bien sabiendo que, digamos, estás limpio, ¿no? Que llamamos nosotros, o sea, hoy ha salido un poluto impecable, las jugadas están acertadas, no ha habido ninguna controversia, no ha habido nada de ruido. O sea, de verdad, no hay momento más feliz para un árbitro. O sea, ahí te compensa todo, ¿no? El entrenamiento, el no sé qué, los viajes, estar fuera de casa, tal. Esa sensación es indescriptible, de verdad, de alegría, de felicidad, de decir, hostia, qué bien. O sea, te sientes súper satisfecho, súper contento. Estás en el vestuario con los compañeros, estás en la ducha y estás como, dices, hostia, qué bien ha salido, ¿no? De la misma manera que cuando nos equivocamos. Claro, la siguiente pregunta. Claro, que la gente se piensa que, bueno, Prieto Iglesias se ha equivocado y no pasa nada. Joder, que no pasa nada. Hay unas noches que me he comido yo mirando al techo en el hotel y sin dormir y dándole vueltas. Joder, y esta jugada, y cómo no lo he visto, y cómo, joder, es que yo creía que, no sé, es que eso no te lo quita nadie. O sea, los más exigentes con los árbitros somos los árbitros. O sea, eso es indiscutible. Los más autoexigentes, lo que más nos castigamos con nuestros errores, somos los árbitros. O sea, te lo puedo asegurar. Y los que más sufrimos con nuestros errores somos nosotros mismos. Nadie va a su trabajo a equivocarse adrede, nadie. Y nadie va a su trabajo y cuando se equivoca en su trabajo, haga lo que haga, va a casa y dice, bueno, oye, mira, me he equivocado, pero no pasa nada, ¿no? Sino que tienes, si eres responsable y eres profesional, hombre, pues un puntito de decir, hago una leche, esto me he equivocado, joder, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puedo mejorarlo? Pues nosotros, imagínate, cuando se potencia también mediáticamente el error, ¿no? Que tú lo ves y lo ves y lo ves y es como nosotros teníamos un antiguo directivo que lo plasmaba de forma muy gráfica y me quedé con eso y es verdad, ¿no?
Dice, mira, te cogen el hígado, te lo meten en una trituradora y entonces empiezan y te lo pasan, ¿no? Y ese dolor, o sea, esa cosa que dices, joder. Claro, tú vas a tu casa, a los 2 días parece que, bueno, va cicatrizando, bueno, oye, pues ya está, oye, venga, ya está, vamos a seguir. Y pum, y lo ves en la tele porque has leído en no sé qué programa, ¿no? Y, hostia, lo ves, hostia, mira la jugada, no, es que esta jugada, claro, lo vuelves a ver y es como que te dan otra vuelta de tuerca y dices, joder, te duele el error, ¿no? ¿Cuál es la jugada que todavía se te aparece en pesadillas que más te ha hecho TikTok? Mira, yo tengo, es que de jugadas no puedo hablar, pero tengo una concreta que no diré el partido porque para que no venga ningún equipo y diga, ¿veis cómo teníamos razón? Pero tengo una concreta, una muy concreta, de un penalti que aún a día de hoy digo, ¿cómo no lo pude ver? Yo creo que sé cuál dices. ¿Cómo no lo pude ver? Entonces, fíjate, han pasado muchos años de esa jugada. Y aún así dices, hostia, y no tengo explicación, pero alguna vez, ahora ya, obviamente, lo ves o yo qué sé, o cuando alguien te, no sé, te manda un vídeo esto retro, ¿no? De, joder, ¿te acuerdas cuando estabas en segunda B? Y te ves ahí con cara de crío y dices, joder, pues era un chavalín y tal. Y, hostia, mira qué jugada tengo en la vez. Y dices, joder, chico, yo no sé cómo no lo pude ver. No diré los equipos, no diré el equipo perjudicado para que luego no haya base y tal, pero... Bueno, oye, igual se alegra el equipo perjudicado de decir, bueno, mira, por lo menos no lo hizo a propósito, tal. Ya no, porque no, eso vamos, que está fuera de toda duda, no, pero bueno... Siempre hay el mítico aficionado que piensa que vas a joder. Sí, pero no, es que tú, digo, sí, claro, no tengo otra cosa que hacer que hoy, mira, hoy me levanto en el hotel y mientras desayunaba he dicho, mira, voy a pitar voy a decir Osasuna, porque como soy de Pamplona y no puedo pitar Osasuna, ¿no? Y mira, voy a joder a Osasuna. ¿Qué cojones? No tengo otra cosa que hacer. Entonces, mira, no le voy a pitar las faltas. Le voy a expulsar a un tío y le voy a pitar fuera de juego. Venga, que no tengo otra cosa que hacer. O sea, es obvio. Hay gente, las menos, que parece que se lo cree. Es que es venir a jodernos. Que yo vengo aquí a acertar, a hacer mi trabajo, que yo vivo de esto. Y que yo cuando no acierto me voy diciendo, joder, qué putada. ¿Qué pasa si un árbitro no acierta repetidas veces? A ver, nosotros, todos los árbitros, bueno, ya en categorías inferiores, ¿no? Pero sobre todo se hace un poco más, de forma más fiscalizadora en primera y segunda división, a primera ref, segunda ref también tenemos el mismo sistema. Todos los partidos va un delegado informado, un delegado de partido que se llama. Entonces son exárbitros o exasistentes profesionales, o sea, es decir, que han estado antes o en primera o en segunda división y lo que hacen es, van a ver tu partido al estadio y hacen un informe de tu actuación. Un informe pericial, técnico, ¿no? Entonces, te valen absolutamente todo. O sea, tu colocación, tu trabajo en equipo, criterio de faltas, criterio disciplinario, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y hacen una especie, digamos, de puntuación. Entonces, todos los árbitros, todos los partidos tienen ese tipo de informe. Y esos informes llegan a la comisión técnica, al comité técnico de árbitros, a nuestros jefes, y ellos, que aparte también hacen un segundo informe, de forma paralela, los juntan y, digamos, se hace un baremo, un resultado de cada partido de cada árbitro. Entonces, eso, claro, si te va muy bien y haces bien las cosas, pues tienes buenos informes. Si te va muy mal y haces mal las cosas y las vas acumulando, tienes malos informes. A final de temporada, como en los equipos, siempre hay ascensos y descensos, siempre. Y, claro, a ti te interesa ir lo mejor posible, que tu informe esté lo más limpio posible, que tu consideración a ojos de tus responsables sea la mejor posible y, por supuesto, tener el mínimo ruido posible. O sea, que no acumular ningún error. De error nos vamos a equivocar porque eso, bueno, nos equivocamos, pero claro, enlazarlos te va penalizando y eso al final, pues bueno, ese desgaste al final te pasa factura. Te penalizó una vez, ¿no? Sí, eso es. Y ahora el bajar de primera es definitivo, en plan retirada, ¿o tú podrías volver a subir por...? No, de hecho, o sea, yo bajé de primera y volví a subir otra vez. Entonces, no, o sea, no es cerrado, O sea, es verdad que no es lo habitual, eso es verdad, pero no es una cuestión cerrada. O sea, tú, en la categoría en la que estés, empieza la temporada, tú empiezas de cero y a partir de ahí tú haces tus partidos, tú haces tus actuaciones, tienes tus informes, tienes tu consideración de tus jefes y luego, pues a partir de ahí empiezan un poco pues las clasificaciones. Sí, o sea, no es una cuestión estática, ¿no? Está siempre en movimiento y, bueno, yo creo que además es bueno porque tú como competidor, digamos, de alguna manera, como árbitro, tú mantienes esa tensión competitiva, ¿no? Ese saber que, oye, aquí hay movimiento,
me la estoy jugando, tanto, oye, posible ascenso o posible descenso, o quiero ser internacional o tal. Entonces, bueno, pues eso, pues como los equipos, ¿no? Igual que los equipos. Esos informes, al final, ¿cómo se rankean, digamos? ¿Equivalen a una serie de puntos y vais...? Sí, eso es. Pero nosotros no vemos los puntos ni nada, ¿eh? No los vemos. ¿Vosotros no sabéis cómo vais? Nosotros no. O sea, igual estás al límite del descenso y tú tan tranquilo. Eso es. Tú, ¿de qué te...? Anda, ¿no? No, pero claro, pero tú imagínate, final de temporada, tienes un partido importante y tú dices, estás al límite del descenso, ¿cómo sales? Cago en la puta, a ver si hoy no se lía porque me la estoy jugando, porque fíjate tú. Yo creo que es una manera de quitar presión. O sea, es decir, uno más o menos ya sabe cómo va. O sea, es decir, uno más o menos... ¿Tú te lo viste venir aquel año? No mucho, la verdad que no mucho, ¿no? Pero bueno, en general uno más o menos puede intuir, puede oler, puede... Bueno, más o menos, ¿no? Y luego pues ya está, luego son criterios que al final te intentan quitar presión, ¿no? Tanto igual incluso gente que está para ascender y de repente, oye, mira, tienes este partido súper importante, a ver cómo te sale porque igual subes o igual no. Tú sales ahí diciendo, hostia, por favor, que me salga todo bien, que me la estoy jugando, que tal, joder, a ver si tal, si no pasa nada y si pasa a ver si lo acierto, te sobrepresiona más de lo que ya de por sí te lleva un partido. Entonces yo creo que cuanto más puedas aliviar un poco y quitar de esa carga extra a un árbitro, yo creo que es mejor, sinceramente. O sea, yo como sistema a mí me parece bien. Ya por último, con el tema de arbitraje, tenemos la noticia esta reciente de lo de Negreira. No sé cómo se ha vivido eso dentro del comité. Con mucho disgusto. Nosotros no podemos hablar de este tema y aparte es un tema que tampoco nos gusta hablar, pero obviamente con muchísima desazón y con muchísimo disgusto, obviamente. O sea, es un tema que, bueno, pues cuando tienes una persona que ha estado dentro de tu casa, y te ha engañado, claro, y ha hecho tanto daño a un colectivo que se supone que tenía que cuidar y respetar y estar agradecido, y el cual conoce o ha conocido, ¿no? Y al final nos engaña a todos, hombre, pues obviamente, pues en el seno del colectivo, pues imagínate, disgusto, desazón, tristeza, en fin, dolor, porque es doloroso, ¿no? Ver cómo, joder, tú trabajas, tú eres honesto, tú haces tu trabajo lo mejor posible y alguien de tu casa te ha engañado, ¿no? Y se ha intentado lucrar o no lucrar, o lo que decide un juez, de forma ilícita o no ilícita, pero de forma cuanto menos, bueno, pues sospechosa. Claro, tú moralmente dices, joder, tío, que tú eras uno de los nuestros. Entonces, bueno, pues obviamente, y luego más allá de eso, de que es una consideración más emocional y más visceral que otra cosa, nosotros tampoco podemos estar un poco regodeándonos, estar un poco en esa tristeza, ¿no? En ese dolor, ¿no? Sino eso ya lleva un cauce judicial. Los servicios jurídicos de Real Federación Española de Fútbol y las causas que está abierta dirimirán y harán lo que tengan que hacer y decidirán si lo hizo bien, si lo hizo mal, si es culpable, si no es culpable. O sea, es decir, ahí ya obviamente no entramos. Y luego nosotros es muy importante que tengamos el foco en lo que depende de nosotros, que es en la competición. O sea, nuestra obsesión es sacarlo a competición. Esa es nuestra obsesión. Yo soy árbitro y yo quiero sacarlo a competición. Yo quiero que cada partido salga lo mejor posible, tomando las mejores decisiones posibles, haciendo el mínimo ruido posible y tomando la justicia deportiva y llevándola a los cauces donde tienen que estar, es decir, tomando decisiones en base a lo que me dicen las reglas del juego y en base ir sacándola a esa competición. Y esa es mi obsesión. O sea, y todos mis compañeros trabajamos en ese sentido, ¿no? Y nos esforzamos y entrenamos y estudiamos los partidos y los jugadores y preparamos todo solamente para que nuestro foco esté en eso, que bastante tenemos. O sea, eso ya es lo suficientemente exigente como para perder el foco en causas que de alguna manera, bueno, ya de alguna manera no, directamente son externas ya a nuestro colectivo. Entonces, luego ya lo que tenga que ocurrir o no, lo seguiremos por los medios de comunicación y ya está. Lo que pueda ocurrir, más allá de resolución jurídica, a término deportivo, depende de la Real Federación y se sabe qué podría ocurrir, ya sea con Negreira o con el Barça. Nosotros ni idea. O sea, eso ya entiendo, yo no soy jurista, entonces y me pierdo un poco. Claro, pero esto es pregunta a nivel deportivo. Pero, se comentaba. Pero que yo sepa,
es una cuestión que es meramente judicial y yo ya en lo deportivo desconozco si luego está interconectado y si una determinada decisión judicial luego en lo deportivo, en la justicia deportiva entraría y penalizaría o no. O sea, me pierdo absolutamente, no te puedo contestar, pero porque no tengo ni idea. O sea, nosotros a nivel, o sea, nadie nos ha comentado nada que pueda haber estas consecuencias de ir, de quitar, de penalizar, o sea, a nosotros no. ¿Qué considerarías justo a ese nivel si se termina resolviendo culpable? Yo ahí prefiero no opinar, prefiero no opinar. Vale, pues, si eso nos vamos ya del arbitraje. Y estás ahora prestando ayuda humanitaria en Ucrania. Sí, eso es. La verdad que en una aventura preciosa, dentro del mundo del fútbol que llevo toda la vida y gracias a Dios he tenido la suerte de dedicarme profesionalmente a esto, de la aventura emocional más bonita que el fútbol me ha dado, ¿no? Y eso que gracias a Dios a mí me ha ido bien, la vida deportivamente hablando, he llegado a primera división, me he podido jubilar o me voy a poder jubilar por la edad, o sea, es decir, la gente que he conocido, el colectivo, mis compañeros, o sea, son gente que me llevo para toda la vida, me siento muy bien tratado, muy respetado, o sea, es decir, en conjunto, la vida me ha ido muy bien deportivamente hablando. Claro, pues esta cuestión, que ahora, si quieres ya comentamos o desgranamos un poco para explicar un poco a la gente de qué va, emocionalmente, o sea, es como la guinda del pastel, ¿no? a la suerte que he tenido, ¿no? Y sobre todo, cómo me llena y el proyecto, sin duda, el proyecto emocionalmente más bonito en el que me he embarcado es este, ¿no? Entonces, bueno, comenzó hace más o menos un año mi colaboración con la Fundación de Enfermería de Navarra, que es la parte de la fundación que tiene el Colegio de Enfermería de Navarra, a los pocos meses de empezar la guerra de Ucrania. Bueno, yo estaba aún en activo en el campo, entonces pues a mí le di vueltas, digo, oye, ¿cómo hacer algún tipo de acción solidaria que, sabiendo que yo estoy en el fútbol, va a tener repercusión y visibilidad y puede tener un efecto de llamada a que la gente se pueda sumar o que pueda seguir, ¿no?, desarrollando algún tipo de colaboración o de acción humanitaria? Entonces, en ese momento, pues hablando, pues bueno, pues en colaboración con la Fundación, pues hablando cómo podíamos hacer, se montó un convoy sanitario, entonces compramos unas ambulancias y unos todoterrenos, los llenamos de material de primeros auxilios para que los llevasen al frente y a hospitales y demás, y nos pusimos en carretera y llegamos hasta Ucrania y llegamos ahí todo el material, las ambulancias, dejamos allí todo, los vehículos y fue, o sea, súper gratificante. ¿Cómo se puede colaborar con la ONG? Mira, pues a través de la página web fundacionenfermerianavarra.org, ahí se explica lo que es la fundación, todas las acciones que hemos llevado a cabo, aportaciones, formas de colaborar, en fin, cualquier cosa, alguien que pueda estar interesado, fundacionenfermerianavarra.org, pues ahí vienen todos los teléfonos de contacto, emails de contacto, entonces mis compañeras, tal, van a atender súper bien. A partir de ahí, pues se desarrolló como una segunda misión, pero ya una vez que entras y conoces a gente y ya pues te enganchas un poco a esa colaboración, dices, bueno, hay que seguir colaborando, ¿no? Pues ves las necesidades sobre el terreno, o sea, allí en Ucrania las ves y dices... Es impactante llegar allí a Ucrania. Sí, el cruzar la frontera, ver cómo está obviamente todo militarizado, la gente cómo va saliendo, mujeres, porque los hombres no pueden salir, cómo van saliendo, en qué condiciones salen de la frontera, luego vas viendo un poco temas de determinadas condiciones de vida, te van contando historias personales, la gente que vas conociendo, impacta mucho porque es como estar como una especie de, como una película, pero dices, no, es real y está pasando, y a gente, digamos, normal, o sea, es decir, que a veces vemos los conflictos como muy lejanos, de alguna manera, o por lo menos yo, porque es donde me he implicado, ¿no? He decidido implicarme con el tema de Ucrania, te acercan, ¿no?, el conflicto, ¿no? Y ves como gente normal, con su vida normal, con su familia normal, como todo, digamos, estructurado, de la noche a la mañana, pues de repente pierdes tu trabajo, pierdes tu casa, tu hijo se va a la guerra, a ti también te llaman para no sé dónde, te tienes que quedar, tu mujer se tiene que ir, ¿no? Entonces dices, hostia, y te cambia la vida. Entonces surgió la posibilidad de, bueno, visitamos casi de casualidad un campo, una casa de refugiados ucranianos, digamos, que venían de la zona este, de la zona del frente, de la zona bombardeada, donde sigue estando el conflicto de la forma más cruda,
se habían desplazado como hacia el centro oeste del país, claro, refugiados internos, ¿no? Y los vimos. Vimos dónde vivían, cómo eran, quiénes eran, y vimos, eran mujeres y niños solamente, que ya venían de ciertos sesgos de desestructuración social antes de la guerra lo ha agravado, algunos niños con algún tipo de discapacidad, en fin, o sea, cuestiones bastante duras, ¿no? Y vimos además que donde vivían era lo que iba a ser provisional, al final se ha quedado de forma permanente, ahí siguen, y bueno, y vimos, oye, hay que intentar ayudar a esta gente que hemos detectado, ¿no? Entonces localizamos en otra localidad un edificio y bueno, a través de gestiones internas que hicimos, conseguimos quedarnos con la gestión de ese nuevo edificio, pero había que reconstruirlo. O sea, no estaba derrumbado, pero había que rehabilitarlo todo, cambiar el tejado, cambiar las ventanas, cambiar todo. Entonces dijimos, oye, y si, idea loca, si rehabilitamos este edificio, lo ponemos en unas condiciones dignas de vivienda, traemos a esas 100 mujeres y niños y que vivan allí, oye, dijimos, venga, vamos a hacerlo. Lo conseguimos, es decir, tenemos ya esa explotación, esa gestión del edificio, es decir, ¿Para qué localidad se encuentra el edificio? En Kernicha, que está como a media hora, 40 minutos al sur de Lviv, que es una de las primeras grandes ciudades del oeste de Ucrania. Según entras por Polonia, pues la primera gran ciudad es Lviv. Entonces, como a media horita al sur, 40 minutos, está esta localidad. Entonces, decidimos aceptar ese reto y ahora mismo estamos en fase de rehabilitación, de reconstrucción de ese edificio para que sea la vivienda estable y ya digna de esas 100 mujeres y niños. Claro, al lado del edificio había un campo de fútbol. Entonces dijimos, oye, y ya que estamos y nos hemos liado aquí la manta a la cabeza, este campo de fútbol hay que hacer algo con él. Entonces yo que vengo del mundo del fútbol dije, pues venga, pues ya sé lo que vamos a hacer. Los niños que se alojen aquí, que se hospeden aquí, vayan a vivir aquí. Y además los niños que no viviendo en ese edificio, pero son de la región, son de la zona, hacemos campos de fútbol, campamentos de fútbol para que vengan. Oye, adelante. Entonces, bueno, nosotros empezamos a madurar la idea, darle forma, a ver cómo lo hacemos. La reconstrucción de la casa ya está en marcha, ya es una realidad que estamos en ello. O sea, es decir, el tejado está nuevo, las ventanas están cambiadas, seguimos en ello, aún no está queremos antes de que llegue el invierno, pero estamos en ello. Entonces, la semana pasada estuvimos una semana en Ucrania que era para darle forma al campus de fútbol, ¿no? Entonces, lo que va a ser un campus de fútbol, viendo sobre el terreno, hemos decidido que tiene que ser una escuela de fútbol, un campus, ¿no? Da una sensación de ser algo más itinerante, algo más puntual, queremos algo más permanente. Entonces, estuvimos hablando con el alcalde de la localidad, con el presidente de un club de fútbol, el Karpatos de allí, de segunda división ucraniana, gente un poco, representantes sociales un poco de ahí de la región. Entonces nosotros, desarrollamos un par de días de campus de fútbol y de actividades, tanto en donde están actualmente los niños acogidos, las 100 mujeres y niños que queremos reagrupar en la otra localidad. Hicimos con ellos, llevamos material deportivo, balones, ropa, hicimos un día entero de actividades con ellos, de fútbol, de juegos, fue absolutamente gratificante. Fuimos a la segunda localidad para ver el edificio, con los niños de allí hicimos otra sesión de campus de fútbol. Entonces nuestro compromiso va a ser que vamos a seguir dándoles apoyo metodológico, ¿no? En cuanto a la gestión en el día a día y material y balones y lo que necesiten, se han comprometido a que ellos, los locales, ¿no? Sobre todo gente del club de fútbol, va a dar esa continuidad, esa presencia permanente sobre el terreno durante todo el año que nosotros no podemos estar, pues para que el club de fútbol, más la escuela de fútbol, mejor dicho, la escuela de fútbol sea una realidad, con el compromiso de que todos los niños que estén alojados en esa casa y obviamente que quieran, estén en esa escuela de fútbol y todos los niños de la región que quieran estén sin límite de número de niños, es decir, todos los niños que quieran estar estén. ¿Por qué? Porque básicamente, obviamente, no queremos sacar futbolistas profesionales, queremos que el fútbol sea un medio de convivencia, de aprendizaje, de valores, que es lo que es el deporte, en concreto el fútbol, porque yo vengo del mundo del fútbol, ¿no? Y por eso hemos decidido enfocarlo ahí. Pero
que sea una manera en la que los niños sigan siendo niños, que aprendan a convivir, a trabajar en equipo y que tengan una motivación, una alegría, ¿no? Entonces, este es el proyecto en el que estamos ahora mismo. Hemos venido muy contentos de, bueno, los ánimos cómo están allí en cuanto al proyecto, en cuanto a los días que hemos pasado con los niños y con la gente de ahí ha sido, o sea, inolvidables. Y obviamente nos traemos la tarea de seguir concretando ese tipo de acciones para que ya, o sea, en la medida de lo posible, pues que esa escuela de fútbol sea una realidad. Entonces nosotros, en la medida de lo posible que nos permitan un poco nuestra disponibilidad, vamos a seguir haciendo un poco el esfuerzo, que no es un esfuerzo, o sea, que estamos encantados de ir allí presencialmente para ver cómo va todo, estar con la gente de allí, ver que todo funciona correctamente, ver que la realidad es ya patente. Entonces, bueno, pues ese es el proyecto, esa es la idea y la verdad que estamos, pues yo estoy feliz. Veremos que vaya adelante la idea. Tengo una serie de preguntas que le suelo hacer siempre a los invitados, digamos, que es así, ronda rápida, por hacerlo de alguna manera. Va. La primera sería top 3 valores. Así, además, hilado ahora con el hecho de ayudar, de lo de Ucrania y tal, ¿cuál sería tu top 3 valores? Vale. Venga, top 3. Así, pensando rápido. Capacidad de sacrificio. O sea, me parece fundamental para todo lo que tengas en la vida. Vale. Para todo lo que te propongas. Capacidad humana. Que seamos capaces de poder empatizar con la gente. O sea, yo porque tengo la suerte de vivirlo en primera persona, o sea, lo gratificante que resulta poder ayudar a gente que lo necesita, no te llena con otra cosa. O sea, no hay dinero que lo pague, no hay categoría futbolística que lo pague, no lo hay, ¿no? Entonces me parece fundamental y creo que nos evitaría muchos problemas en general a la sociedad, ¿no? Si tuviésemos todos cierta capacidad de compasión de alguna manera, ¿no? Y capacidad de agradecer, fíjate, te diría, ¿no? De ser agradecidos, ¿no? Yo creo que en la vida, sobre todo a los que, gracias a Dios, y sobre todo cuando hemos visto otras realidades, ¿no? Pero a los que, gracias a Dios, la vida nos va bien, tenemos salud, tenemos nuestra gente que nos quiere, tenemos nuestro entorno, nuestras comodidades, creo que hay que ser agradecidos. Y creo que las cosas malas que nos pueden pasar y que nos pasan, porque es así, la vida nos pasa, hay que tomarlos, ¿no? Como dice una persona, un especialista, Víctor Coopers, en este tipo de cuestiones, como son circunstancias a resolver. O sea, una cosa son problemas, y un problema es, oye, una enfermedad incurable. Oye, mira, que tu hijo ha tenido un accidente, tal. Esos son problemas, sin duda. Que estás en un país, de repente está ahí una guerra, y de repente tu hermano ha muerto en el frente, tu padre te ha abandonado, vives con tu abuela. Esto yo lo he visto. Estos son problemas. Y indiscutiblemente, eso hay que gestionarlo y hay que, ¿no?, verlo y salir de ahí. Pero a los que nos va bien la vida y tenemos suerte de que nos vaya bien, pues lo que nos vaya ocurriendo pues son circunstancias a resolver, que se van a resolver, o sea, que no pasa nada, que hay que relativizar, o sea, que lo importante ya lo tenemos y todo lo demás, chicos, pues ya lo resolveremos, ¿no? Entonces, a los que nos va bien la vida, la capacidad de agradecer, ¿no?, de agradecer que nos vaya bien, hace valorar lo que tienes. Entonces, yo te diría esas 3. ¿Y top 3 libros que recomiendes? Mira, que recomiende. Estoy casi acabando un libro que me regalaron hace poquito del doctor Miquel Alonso, que es un neurocientífico especialista en temas de, pues esto, de mentalidad, de mentalidad positiva. Y se llama El cerebro optimista, súper chulo, súper recomendable. O sea, vamos, lo recomiendo para todas aquellas personas que, bueno, que crean y que ven, o sea, que crean, no, esto es neurociencia, o sea, tampoco es la ciencia no se cree o no se cree, es y ya está, ¿no? Pero que habla mucho sobre estas cuestiones de perspectiva, de ver la vida de poner el foco en lo importante, de visualizar las cosas y además de una manera positiva y ver cómo, ¿no?, al final el cerebro te genera escenarios y tú tienes que digamos, forzarle a que sean los más positivos posibles. Bueno, te hablo un poco de eso, me parece súper interesante. Luego, yo soy muy fan de Arturo Pérez Reverte. Me leo todo lo que hay de Arturo Pérez Reverte. Me parece un tío muy directo, muy... O sea, muy crack. Sí, o sea, me parece un pedazo de crack. Me releí hace poquito, una trilogía, son 3 libros de novela que habla sobre espías en la época de la Guerra Civil y tal, que es de Falcó. El primer libro es Falcó, luego son otros 3.
otros 2. Entonces está muy bien, es muy chulo, muy entretenido, muy rápido de leer, la verdad que está muy bien. Y luego, pero bueno, de Reverte yo, vamos, me aconsejo todo, o sea, todo lo que escribe Reverte, soy muy fan. Y luego, me gustó muchísimo, que también leí hace poquito, un libro de un amigo que fue árbitro hasta hace poquito, Fernando López Acera, fue árbitro de segunda división unos cuantos años, y bueno, el que es un poco futbolero se indaga un poquito, bueno, en Google lo va a ver vestido de árbitro, y sacó hace poquito una novela autoeditada, que se llama No te vayas sin decirme nada, que es súper entretenida, y la verdad que me ha amenizado mucho los viajes, y además como lo tengo como muy reciente y me ha dejado como muy buen sabor de boca, aquí además y de paso, bueno, pues sí. ¿Tú te ves escribiendo un libro? Porque cuando le mencionaste no me esperaba una novela, me esperaba algo sobre su carrera y tal. ¿Tú te imaginas algo, o una novela también? Pues, bueno, no te digo que no, ¿eh? Yo siempre, en broma, medio en serio, siempre, bueno, al final, sobre todo si estás metido como en muchas salsas y en muchos fregados, pues como te pasan cosas, conoces a gente muy interesante y te pasan cosas, a veces buenas, a veces malas, tienes como muchas anécdotas, y muchas veces pues hablando sobre todo pues en sobremesas con familia o con amigos, ¿no? Y vas hablando y vas contando, pues una vez me pasó, siempre, joder, tienes que escribir un libro, ¿por qué no escribes un libro? Esto, digo, esta para el libro, mira, que te voy a contar una que me pasó, ¿qué tal? Y alguna vez, pues algún amigo me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Lo que pasa es que, bueno, no lo sé, al final, pues igual algún día me da el aire y yo qué sé, y pongo, más que libro, ordeno un poco pues mis anécdotas, mis cositas, mis ideas, mi tal, y lo dejo ahí para la posteridad. Bueno, lo leeré si lo escribes. Hecho, os avisaré. Vale. Tengo una última pregunta. Venga. Que además se me ha venido a la mente de nuevo al mencionar tú a Víctor Coopers y demás, y pues al, digamos, emprender tu carrera, que es si tú te consideras emprendedor. Mira, me considero emprendedor, me apasiona el mundo del emprendimiento, me apasiona. Yo, de formación, yo soy ingeniero mecánico y luego hice ingeniero industrial, pero siempre me he especializado, luego hice un MBA y me he formado, me he especializado en cuestiones que tienen más que ver con empresa, porque siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la empresa. Oye, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, se gestiona así o se hace asado. Entonces, y el mundo del emprendimiento en concreto me pareció apasionante siempre. Tanto es así que yo ya entré en el mundo del emprendimiento, monté hace 6 meses, junto con Beatriz, mi socia, un gimnasio, un fitboxing, se llama, bueno, aprovecho por si acaso para que... Adelante. Globes Sadar, Globes de guantes en inglés, Globes Sadar, que estábamos en la calle Sadar, en Pamplona, cerquita del estadio del Sadar, que es un fitboxing, donde damos también pilates, entrenamiento funcional, un montón de cosas para niños, para mayores. Entonces yo tenía la espinita de, pues eso, de emprender, de meterme ya en real, ¿no? Había formado, me había leído, había estudiado, digo, no, pero aquí ¿sabes cómo se aprende? Tirándose al barro, a la piscina, haciendo cosas, y ha sido, eso sí que ha sido un máster, un MBA, bueno, top. Estoy súper contento con todos los quebraderos de cabeza que emprender conlleva, ¿no? Y luego además tengo también la suerte de, tengo 2 amigos en concretos que también están muy en esa misma frecuencia del emprendimiento, se llama Josep Alzueta, uno se llama, que creo que ya ha estado contigo, se llama Jon Echaide, que ellos también son emprendedores natos, además muy, muy enfocados en temas de mentalidad, de marca personal, de ventas, de este tipo de cuestiones súper apasionantes, y tenemos en mente como varias cosillas, ¿no? Pues sacar un podcast, hacer cosillas, montar alguna historia, hablar con uno para organizar charlas, eventos y tal, ¿no? Me considero emprendedor, me parece apasionante ser emprendedor, o sea, me parece que es adictivo ser emprendedor, con todo lo arriesgado que es ser emprendedor, porque al final, bueno, pues ya está, pues cuando uno se lanza a la piscina, pues bueno, pues lo mismo no hay agua. Pues igual no hay agua y te pegas un leñazo, pero prefiero lanzarme en la piscina y ya comprobar si hay agua o no. Siempre voy a intentar meter el pie antes, a ver si noto que hay algo, hay líquido, si parece que sí hay. Bueno, ¿no? Esto más o menos, pues, intentar sopesar hasta cierto punto X riesgos, ¿no? Pero yo prefiero lanzarme a la piscina y luego ya compruebo y veo, antes que quedarme con la duda y cuando ya no haya marcha atrás y cuando yo no pueda decir, joder, y si me hubiesen lanzado a la piscina, ¿qué hubiese pasado? Bueno, pues yo ya, han de ser un poco más conservador, más, no lo sé, no sé si es la edad, la crisis de los 40, no sé qué pasa, pero desde hace ya
tiempo, años, no sé, esa mentalidad me ha cambiado, ¿no? De, no, mira, que sí, que me la juego, que ya está, y me he equivocado, me he equivocado muchas veces y te joder, cago en la leche. Ha sido aprendizaje. Y sobre todo, no me he ido a la cama ni un solo día diciendo qué podía haber pasado si hubiese hecho esta cosa. Ya no me voy a la cama con eso. Entonces duermo más tranquilo. Me quito el sueño de otras cosas, ¿no? A ver el proveedor, a ver si no sé qué, a ver si el cliente tal, pero inherentes a esta aventura, pero ya no me quita el sueño el qué hubiese pasado si. Para terminar, siempre pido al invitado que deje un consejo, ya sea a quien nos está viendo o a mí, y la verdad que ahora mismo acabas de soltar 2 o 3 que yo ya me lo guardo, pero sí, así, pues si se sí. te ocurre. Bueno, uno sería ese que más o menos hemos hablado. Luego hay 2 consejos, hay dos cuestiones que yo siempre, desde que hace tiempo además lo escuché, lo he tenido un poco como mantra y me han ayudado en un momento dado. Bueno, vienen a raíz, aconsejo un pequeño vídeo en YouTube, que es el discurso de graduación de la Universidad de Stanford que hace Steve Jobs. Está en inglés subtitulado, está en castellano traducido, o sea, está súper entendible al que... Luego se lo enlazo a la gente en la tarjetita aquí arriba. Es súper chulo, ahí donde lo pongas por ahí. Es el discurso de graduación, pones Steve Jobs, graduación Stanford, y ¡pam! Y te sale, ¿vale? Entonces, ese discurso es para enmarcar, para ponerlo en todas las escuelas, institutos, guarderías, escuelas de negocio, universidades, porque es una lección de vida, ¿no? De ver cómo es la trayectoria de una persona tan relevante como Steve Jobs, pero que es aplicable, no tienes que ser Steve Jobs para aplicar eso, ¿no? Sino que es perfectamente aplicable a la vida de cualquier persona. Y él acaba el discurso con 2 consejos, que yo me quedé con eso y que me los he apropiado para aplicarlos en mi vida y me han ayudado. Una de las cosas que le dice a los estudiantes es stay hungry, tener hambre. O sea, creo que es fundamental en la vida, sobre todo para tu salud mental, incluso, pero es tener hambre. O sea, no puedes pasar por la vida de perfil, no puedes pasar por la vida, pues bueno, que la vida vaya pasando en tu oficina, X horas, de lunes a viernes y tus rutinas normales. O sea, yo creo que es sano tener hambre. Conlleva riesgos y es complicado y es incómodo. Y salir de la zona de confort y entrar en esa incomodidad, dices, ¿pero qué necesidad tengo yo? Pero tener hambre para mí es fundamental porque es una forma de entender la vida, ¿no? De entender que hay que hacer cosas, que no te puedes conformar y sobre todo que cuanto más hambre tengas y más melones abras, ves más posibilidades que antes no contemplabas, ¿no? Y se te abren más puertas y conoces a más gente y pasan más cosas que antes no te hubiesen pasado. Entonces, oye, por 4 días que estamos aquí, hay que aprovecharlos. Y la otra cosa es stay foolish, es sed unos locos, ¿no? Esta es un poco la traducción. Estad locos, o sea, es decir, va a haber muchas veces en la vida que cuando uno toma una decisión, te dirá a tu entorno, Carlos, estás loco, pero tú estás loco, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si tú crees en eso, o sea, eso es solo una opinión de alguien que te ha escuchado y te dice, tú estás loco. Bueno, es su opinión. No quiere decir que sea imposible, no quiere decir, y que igual luego te puedes equivocar, pero que es una opinión, que es tan válida como la que tenga otro que te dice que puedes, pero sobre todo es mucho menos válida que la que tú tengas. O sea, si tú crees que, oye, yo estoy convencido, yo voy a hacer aquí, yo voy a cambiarme de trabajo, voy a emprender, o voy a montar, o voy a viajar a no sé dónde, oye, pero estás loco. Están locos. O sea, a ojos, digamos, de la normalidad, creo que es sano estar loco. O sea, aunque pueda resultar una contradicción, pero creo que es sano estar loco, porque eso te permite hacer cosas que antes no te habrías planteado. Eso es bueno. Eso es bueno, sobre todo, pues eso, van un poco de la mano, ¿no? Con el hambre de antes, ¿no? Y decir, oye, y en algún momento dado, todos tenemos decisiones que dices, madre mía, qué locura. Bueno, pues ya está. ¿Y qué? Y si no sale, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues ya está. Oye, mira, que he perdido dinero. Oye, mira, que joder, me la he jugado. Al final, mira, este trabajo que creía que sí, era otra cosa. O mira lo que pensaba y... Vale, pues ya está. Pues a otra cosa. No pasa nada. Bueno, el dinero, pues va y viene. Bueno, pues ya está. No quiere decir que, oye, pues no le puedo dar de comer a mi hija. Bueno, pues vale, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Pero no, en circunstancias razonables. Entonces yo diría esas dos cosas, ¿no? Que tengas hambre y que tengas ese puntito de locura para atreverte a hacer cosas que, aunque a ojos de la normalidad puedan parecer un despropósito,
eso te permite hacer cosas y alcanzar sitios que antes no te hubieses planteado. Pues yo, para agradecer la locura de la gente que se me presta estas cosas y que comparte la mía propia, siempre traigo un pequeño regalo. Hombre, muchísimas gracias. ¡Qué buena! Muchísimas gracias. Bueno, tú ya conoces el Bierzo. Sí. Invitado a volver cuando quieras. Qué buena, Carlos. En Pamplona o en Ucrania. Qué buena. Pues aquí tienes. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y nada, pues hasta la próxima. Nada, a la gente que se suscriba, que le dé like, que dejaré todas las cosas en la descripción de la ONG, del gimnasio mismo, si alguien de Pamplona nos está viendo y se quiere apuntar. Genial, Y perfecto. bueno, todo lo que él me dé, yo lo dejo en la descripción y ahí podéis echar un ojo y lo tenéis todo. Así que eso. Esto es todo. Genial.